Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Y hermanos, también recordarles que los miércoles iniciamos un estudio, ya lo habíamos dado hace tiempo aquí en la congregación, pero iniciamos un estudio los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live. Ahí, todos los miércoles a las 10 de la mañana, ¿sale? Por si puedes seguirnos, ahí vamos a estar, el cual hemos titulado Familias de Carne y Hueso. Y de verdad es una serie muy, muy sorprendente. En lo particular, a mí me gustó muchísimo esa serie, ya que vemos cómo los hombres de Dios, pues también cometieron muchos errores y muchos pecados, y cómo sus hijos siguieron cometiendo esos patrones, ¿verdad? Entonces está muy, muy, muy interesante. Te invitamos a que la escuches junto con nosotros. Si no puedes escuchar a las 10 de la mañana, queda grabada y cuando tengas un tiempo, pues ahí la puedes ver, ¿sale? Ok, antes de orar y pasar al tema, me gustaría, tenemos algo especial también esta mañana. Me gustaría que pasara nuestro hermano Nacho y nuestra hermana Stephanie. Vamos a presentar a su hijo. Ya estuvimos orando por ellos hace más de un mes, ya que se complicó un poquito ahí el nacimiento, pero gloria a Dios ya están aquí y dice mi esposa, traen a Baby Nachito, ¿verdad? Baby Nachito, ya tenemos ahí entonces Nacho y Stephanie, y nos vienen a presentar a su hijo Jesús Ignacio, ¿verdad? ¿Qué les parece si oramos por ellos? Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias por la vida de Nachos, por la vida de Stephanie, Señor. Gracias por la vida de su pequeño varón, Señor Jesús Ignacio. Padre eterno y glorioso, queremos pedirte en esta mañana que tú les des sabiduría, que les des entendimiento, Señor, y que cada día, Señor, ellos crezcan en el conocimiento y temor de ti, Padre eterno y glorioso, para que puedan instruir a sus hijos o a su hijo, Señor, en el camino. Guárdale, Padre eterno y glorioso, protégele, bendícele, Padre. Te damos gracias porque hace un mes orábamos porque todo estuviera bien y tú respondiste a nuestras oraciones, Señor. Gracias, Dios, por la vida de sus padres. Gracias por la vida de este nuevo integrante, Señor, a esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bienvenidos. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Ok, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio y de verdad que le pido al Señor que me dé sabiduría y me dé entendimiento para poder exponer el tema. Ayer estaba por concluirlo y le decía a mi esposa, es que no sé cómo iniciarlo, no sé cómo aterrizarlo y de verdad que estuve dando muchas vueltas, pero espero en Dios que no traiga confusión a sus vidas, sino que sea algo claro a la vida de cada uno de ustedes. Y recuerden, hermanos, que es el Señor hablando a nuestra vida. Lo único que yo hago en este lugar y desde aquí es exponer su palabra, ¿verdad? Y siempre le pido al Señor que me ayude, me dé sabiduría y que no me permita que le quite, ni que le ponga de más, ni que sean mis emociones hablando. Que lo único que voy a exponer es su santa palabra. ¿Sale? Ok, hermanos, Dios siempre ha demandado de nosotros o del hombre una obediencia perfecta. Siempre. Una obediencia perfecta, ya que Él es un Dios santo. Es un Dios santo. Él nos pide una obediencia, repito, perfecta, no una obediencia a medias, porque al fin y al cabo la obediencia a medias es desobediencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, debe ser una obediencia como Él la pide, como Dios la manda. Una obediencia no como tú y yo creamos conveniente o la más fácil de llevar.
porque a veces obedecemos por el lado más fácil, por el lado más práctico. Es una obediencia a su ley, que Él nos ha revelado a través de su palabra. Pero la pregunta es, hermanos, ¿quién ha podido o puede cumplir perfectamente la ley de Dios? ¿Quién puede obedecer perfectamente a Dios? Hermanos, el tema que vamos a ver hoy y los temas que vamos a ver en estas semanas, obviamente este tema no lo voy a alcanzar a ver el día de hoy, así que lo tuve que hacer en dos, y dependiendo de lo que me tarde hoy predicando, quizás lo vamos a hacer en tres temas, pero yo espero que sí quede nada más en dos. Y la pregunta que vamos a responder en esta mañana, que ya llevamos 38 temas de esta serie que se titula Aprendiendo para Enseñar, la pregunta que vamos a responder en esta mañana es: ¿qué fue lo primero que Dios reveló al hombre como norma para obedecer? ¿Qué fue lo primero? La primera norma para obedecer que Dios reveló al hombre es la ley moral. La ley moral. Repito, la pregunta es: ¿qué fue lo primero que Dios reveló al hombre como norma para obedecer? La respuesta es: la primera norma para obedecer que Dios reveló al hombre es la ley moral. Hermanos, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10, versículo 4. Deuteronomio 10, 4. Deuteronomio 10, 4. Amén. Deuteronomio 10, 4 dice así: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Este pasaje, hermanos, nos habla que Dios le dijo a Moisés que labrara 2 tablas de piedra. Le dijo: Moisés, hazte 2 tablas de piedra, sube al monte, porque voy a escribir en esas tablas como en las otras, como en las que había escrito primero. Hermanos, recordemos que antes de que Moisés labrara estas tablas, él ya había subido antes al monte Sinaí, ¿recuerdas? Él ya había subido antes al monte Sinaí, y ahí Dios le había dado 2 tablas en las cuales Dios había escrito y tenían los 10 mandamientos. Pero cuando Moisés está hablando con el Señor, que está ahí en el monte Sinaí, hablando con el Señor, 40 días y 40 noches, y el Señor le está dando la ley escrita, revelada en su palabra, el Señor aparte le está dando otras leyes ceremoniales, cómo tenía que hacer las cosas en cuanto a los sacerdotes, y el Señor está dando estas leyes a Moisés. Pero cuando Moisés baja de la presencia del Señor, de recibir las tablas de la ley, ¿con qué se encuentra, hermanos? Se encuentra con que el pueblo que estaba ahí abajo esperando a Moisés fue impaciente y le dijeron: Aarón, Moisés al parecer ya no va a venir, ya no va a aparecer, haznos dioses. Y dice que Aarón entonces les pide que le den el oro que tienen. ¿Y qué les fabrica Aarón? Un becerro de oro. Entonces, cuando Moisés baja, al llegar al campamento y vio al becerro, las danzas que le hacían al becerro, dice la palabra de Dios que Moisés ardió en ira. Ardió en ira. Y dice que el momento que él ardió en ira, las tablas que traía en las manos
las quebró, lanzó sobre la tierra. En ese momento, al ver la idolatría del pueblo, de cómo Dios los había sacado con mano fuerte, el pueblo se olvidó del Señor y comenzó a danzar a otros dioses, a adorar a otros dioses. Entonces Moisés quebró las tablas. Hermanos, recordemos que o tengamos esto en cuenta, que el sacerdote, el pastor, fue quien les fabricó el becerro de oro. Un becerro que realmente no era Dios. Y todavía el pastor les dijo, o el sacerdote le dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué triste, hermanos, que tu líder espiritual, quien según vela por tu alma y le has confiado a tu familia, te fabrique un ídolo por darte la razón o por darte a tu lado, diciéndote que es el Dios de la Biblia. Qué triste. Qué triste, hermanos. Y cuando Moisés quebra estas tablas que está molesto, dice en Éxodo capítulo 32, versículo 26, vamos a ver qué fue lo que hizo Moisés ante este acto después de quebrar las tablas. Éxodo 32, 26 al 35. Éxodo 32, 26 al 35. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien esté por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, y que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora del libro que tú has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hermanos, tengo una pregunta, o van a ser muchas preguntas. ¿Cuál fue el pecado por el cual el Señor castigó al pueblo? Moisés arde en ira, quebra las tablas. ¿Cuál fue el pecado por el cual el Señor castigó al pueblo? Por haberse hecho un becerro de oro. Se hicieron una imagen, lo adoraron, tomaron en vano el nombre de Dios diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Y no hubo amor por el prójimo, no hubo nadie que parara esa adoración falsa. Violaron la ley moral, los mandamientos que Moisés traía en su mano. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Que eso fue lo que el pueblo hizo? Ok, hermanos, tengo otra pregunta. Y yo sé que algunos de ustedes ya van a saber la respuesta. Y quizás otros no, pero hoy la vas a saber. ¿Por qué Dios permitió que se eliminaran los israelitas que no estaban con él, ya que ese día cayeron como 3,000 personas? El Señor los hirió y los castigó después por su pecado, si ni siquiera el pueblo había visto ni leído los mandamientos que Moisés traía escritos en las tablas
ya que Moisés los había quebrado al pie del monte. ¿Me explico? Venía Moisés con las tablas, ni siquiera se las había mostrado, porque al ver la danza arde en ira, y ¿qué hace? ¡Pum! Las quebra. Pero el pueblo ya había violado esa ley, esos mandamientos. Pero ¿qué no será injusto si el pueblo aún no tenía esa ley escrita en las tablas y las había leído porque Moisés la quebró? Pues entonces, ¿por qué fueron castigados? Tú dirías, pues ni siquiera me diste chance de leerlas, ni siquiera me dejaste ver. ¿Realmente el pueblo era inocente? Hermanos, si respondemos a esta pregunta, sabremos la respuesta. ¿Qué pasa y qué pasará con los hombres que nunca se les ha predicado el evangelio? Que nunca han tenido una Biblia en su mano y así murieron. Quizás de aquellas personas que nacieron en tribus muy lejanas, o algunas personas que nacieron en una religión y sus padres les enseñaron que era lo correcto, que era la verdad. Esas personas que nunca conocieron el evangelio, que no conocieron una Biblia, ¿serán salvos? Hay algunos que pueden decir, pues sí, ¿qué culpa tienen ellos? Si no hubo nadie que les predicara, si no hubo nadie que les dijera lo que es pecado, lo que la Biblia dice. Hermanos, recordemos cuál es el tema que estamos viendo. ¿Qué fue lo que Dios reveló al hombre como norma para obedecer? Y la palabra clave en esta pregunta está en reveló. ¿Qué fue lo que Dios reveló al hombre como norma para obedecer? La palabra revelar quiere decir descubrir o manifestar. En otra traducción en el hebreo es como quitar el velo, como recorrer el velo. En el monte Sinaí, Dios reveló, escucha bien, hermano, en el monte Sinaí, Dios reveló, Dios descubrió, Dios manifestó lo que Él ya había puesto en un principio en el corazón del hombre. Cuando Dios sopló aliento de vida e hizo al hombre un ser viviente, ese soplo de vida es la gran diferencia que tenemos hacia otras criaturas, hermanos. Los demás dijo, hágase la luz, hágase esto, háganse los animales, háganse los peces del mar, pero con el hombre el Señor lo formó del barro. Y dice que a esa criatura el Señor sopló aliento de vida. Y al momento que Dios sopló aliento de vida, el hombre fue un ser viviente. Hermanos, todos los hombres vienen de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley, lo que ordena la ley, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo que Dios hizo en Sinaí fue revelar lo que Él ya había puesto en el interior del hombre. Manifestar lo que ya había en el soplo, lo que el soplo contenía, la ley moral de Dios. Hermanos, y si somos creados a la imagen y semejanza de Dios, somos seres espirituales y morales. Y si somos morales, entonces somos moralmente responsables de todos nuestros actos. El apóstol Pablo da esta explicación
de esta manera. En Romanos capítulo 2, en Romanos capítulo 2, en Romanos 2, te voy a dar el contexto de lo que está hablando Romanos. El apóstol Pablo dice: ¿piensas tú, hombre, que por conocer la ley de Dios y juzgar los pecados de los que no conocen la ley, pero tú también cometes esos mismos pecados, crees que escaparás del juicio de Dios? Hermanos, yo creo que un día vamos a estudiar el libro de Romanos, está tremendo. Fíjate bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Crees tú que por conocer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, por conocer su palabra, y juzgas a los que no conocen, los juzgas sus pecados, pero tú cometes esos pecados, crees que escaparás del juicio de Dios? Pablo ahí mismo en Romanos dice: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Criticas al borracho, pero en la primera oportunidad tomas justificando que vives por la gracia y no por la ley. Criticas al ladrón, los políticos cómo roban, al de mi barrio que se la pasa robando y nos roba a todos los vecinos, pero tú robas a tus clientes, robas a tu patrón. ¿Crees que escaparás del juicio de Dios? Dice Pablo. Criticas al asesino, esos que matan. Pero ¿cuántas veces no matamos al hermano cuando hablamos de él con nuestras palabras? ¿Cuántas veces no matas a tu esposo o a tu esposa con el pensamiento y diciendo: Señor, ten misericordia de él y ya llévatelo? Llévatelo ya. Criticas a tu compadre que vive en adulterio. Mi compadre, una mujer, otra mujer, otra mujer. Mi compadre, nomás no entiende. Pero a ti te encanta adulterar con el pensamiento. Eres lascivioso cuando ves a otras mujeres. Estás metido en la pornografía. ¿Crees que escaparás de la ira de Dios? ¿De verdad crees que escaparás? Criticas al católico. Esos católicos bien idólatras con sus imágenes. Pero tú te has creado un becerro de oro en tu trabajo. Tu trabajo es tu Dios. Tu pereza es tu Dios. Tu comodidad es tu Dios. Tu celular es tu Dios. Dice Pablo: ¿crees que escaparás del juicio de Dios si haces lo mismo que ellos? Pablo dice: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo está diciendo: no vas a escapar del juicio de Dios. Tú que sí conoces la ley y te la vives criticando y juzgando al que peca y no conoce la ley, pero tú vives igual en ese pecado, ¿crees que escaparás? En ninguna manera, dice Pablo. No, Dios no puede ser burlado. Y Pablo nos responde en Romanos, te estoy dando el contexto para llegar aquí a Romanos 2:12, te lo voy a leer en la palabra Dios para todos, Romanos 2:12. Dice: los que no conocen la ley, palabra Dios para todos, los que no conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. O sea, no podemos decir: es que esa persona es así y se justifica porque no conoce del Señor, no conoce su ley. Dice Pablo: no. Son iguales cuando cometen pecado. Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán. Dice Pablo: se van a condenar. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley.
¿Qué nos dice Pablo? El juicio va a ser diferente. Aunque ellos no conocen, van a ser juzgados. Pero tú que conoces la ley, vas a ser juzgado por la ley, por lo que ya conocías. Por eso dice la Biblia, es mejor no haberme conocido que haberme conocido y haberme dejado. Hermano, los que no conocen la ley y no saben nada de ella, cometen pecados y se condenarán, se perderán. No hay una salvación. No serán salvos de la ira de Dios. Como los israelitas, aún no tenían los mandamientos de Dios que podían ver, porque Moisés había quebrado las tablas de la ley. Pero dice Pablo, pero de la misma manera que los que no conocen la ley serán juzgados por la ley revelada, por la ley manifestada. Ya no les es un secreto. Hermanos, ¿qué hacemos tú y yo al venir a este lugar? ¿Estudiamos la palabra de Dios? Y al estudiar la palabra de Dios, su palabra que te es revelada, iluminada, manifestada, es descubierta la palabra y nos damos cuenta y se hace público, visible, muchas de las cosas que nosotros desconocíamos, que ahora podemos ver y decíamos, ah, caray, qué tan errado estaba, qué tan equivocado estaba. Pero el hecho, hermanos, de que la palabra de Dios sea manifestada, sea revelada, eso no nos hace salvos. Eso no nos hace salvos. El hecho de que a ti se te manifieste la palabra de Dios no te hace salvo. El hecho de que seas un buen exponente de la palabra de Dios, te sepas todos los versículos de la Biblia y seas un buen predicador, eso no te hace salvo. Pablo nos lo dice en el siguiente versículo, en el versículo 13. Dice, Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no solo a los que la escuchan. Hermano, pregunta, ¿de qué te sirve venir y escuchar todos los domingos, todos los miércoles, reunión de varones, reunión de mujeres? ¿De qué te sirve venir y escuchar y no obedecer lo que Dios te pide? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Sigues en lo mismo. ¿De qué sirve que sepas lo que la Biblia dice y pide de ti si te da igual? Si al final sales de aquí y dices, yo creo que ocupo más de tiempo. Aún mi tiempo no ha llegado. Yo creo que es un proceso y poquito a poquito, si ya sabes lo que la ley pide de ti, lo que Dios pide de ti. Si estás en adulterio, la ley dice no adulterarás. ¿Qué esperas? ¿Qué tiempo esperas? Nos comentaba una vez el pastor Chío Olivares, yo creo que ya se los he dicho, ¿no? Que estaba atendiendo un matrimonio y ella, es que pastor, pues él me es infiel, ¿verdad? Y que le dijo, a ver, ¿qué pasa? No, pues sí, pues ya tengo tantos años con mi amante. Y ya le dijo el pastor, pues es pecado, la Biblia dice que no debes de adulterar, debes ser fiel a tu mujer. Dijo, no, tiene razón, pastor. ¿Y cuánto tiempo me da para dejar a mi amante? ¿Cómo? ¿Realmente había un arrepentimiento? Claro que no. ¿De qué sirve que él escuchó que lo que estaba haciendo es pecado al engañar a su mujer si al final dijo, pues ¿cuánto tiempo me da para poder dejarla? Ah, es que no quiero hacerla sufrir. Ah, si hace sufrir a tu mujer, pero no al amante. ¿De qué sirve que te das cuenta domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes? Te das cuenta de los pecados que estás cometiendo, pero lo sigues practicando. Escucha la palabra, practicando.
¿De qué sirve? Seguir juntándote con los amigos que sabes que no te edifican, que no hay una edificación de ellos. Terminas emborrachándote con ellos. Sigues robando al cliente, sigues robando al patrón, sigues engañando a tu esposa. Cada rato están tus pensamientos de querer cambiarla. Sigues de lascivioso, sigues en pornografía, odias a tu prójimo. No derribas los altares que Dios ya te mostró que has levantado a tus ídolos. La pereza, la soberbia, la ira. ¿De qué sirve? Dice Pablo, Dios aprueba a los que obedecen su ley, no a los que la escuchan. Mamá, te invito el domingo a la iglesia. Papá, te invito el domingo a la iglesia. Y tus papás, a mí no me andes invitando a eso, ya te dije. Hijo, vamos a la iglesia. Anda. Mamá, yo no quiero ir a la iglesia. Y vienes aquí a la congregación y, ay, mis hijos no quieren venir. Pero tú vienes y no pones en práctica. No obedeces lo que Dios te dice. Eres igual como el que no viene. Pero te vas molesto porque tus papás no quieren venir. Tus hijos no quieren venir. Pero tus hijos te ven, tus padres te ven, no son tontos. Y dicen, pero eres igual. Yo no veo cambios en ti. Hablas con los hermanos y hablas bien bonito. Vas a la iglesia pero con nosotros, ¿Por qué vienes a este lugar? ¿Qué te motiva a venir? ¿Qué pretendes al venir? ¿Por gratitud? ¿Para seguir conociendo más de Dios y así glorificarlo con tu vida y gozar de Él para siempre? Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno. Pero si vienes a este lugar con motivaciones incorrectas y eres igual, la palabra de Dios te entra por un lado y te sale por otro, estás equivocado. Yo te lo he dicho, el hecho de que tú entres a una cochera y le hagas como carro, pip, 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 no te convierte en carro. El hecho de que tú vengas a este lugar no te convierte en cristiano. Dice Pablo, porque Dios aprueba a los que obedecen su ley, no a los que solamente la escuchan. Y en el versículo 14 dice, los que no son judíos, hablando de los gentiles, que no conocían la ley, los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por naturaleza hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Pablo está diciendo, aunque las personas no conocen la ley por naturaleza, aún sin conocer la ley, hacen cosas que vienen en la ley, que está escrita en la ley. En el versículo 15 dice, demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, así como dice la ley, también lo demuestran por lo que dicta su conciencia en cuanto a lo bueno y lo malo. Porque cuando hacen lo malo, tienen remordimientos, saben que hicieron mal. Por otra parte, cuando hacen lo bueno, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Está diciendo Pablo, todos los hombres, aunque no conocen la ley, ellos saben cuando hacen bien y cuando hacen mal. ¿Quién le enseñó a tu hijo a robar de 4 años? Y fuiste al kiosco y saliste y tu hijo no te dice nada y lo notas nervioso
Y le dices, ¿qué traes? Nada. Está mintiendo. ¿Qué traes? Nada. A ver, saca lo que traes en la bolsa. ¿Y qué trae? Un dulce. ¿Qué pues? No. Sabía que estaba haciendo lo incorrecto. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? ¿Por qué no lo agarró y dijo, me voy a llevar un dulce? ¿Por qué lo hizo a escondidas? Dice Pablo, dan evidencia de que dentro de ellos, cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, puso la ley moral. No necesitas verla para decir, ok, ya. Sabes. Podemos ver a través de todas las culturas cómo las personas eran religiosas. Hermanos, simplemente basta darle una mirada a nuestros antepasados y ver cómo adoraban a dioses, cómo ofrecían sus sacrificios. La pregunta es, ¿de dónde les llegó la idea que hay un Dios que tiene que ser complacido? ¿Quién se los dijo? Si leemos la historia más antigua de los hombres primitivos, hallaremos religión. Si seguimos la huella de los arqueólogos y observamos que cuando se desentierran antiguos restos humanos, encontramos junto a la osamenta reliquias de su religiosidad. Los enterraban con los gatos, los enterraban con él, porque ellos los iban a cruzar en el otro mundo. ¿Quién puso eso en el hombre? ¿Quién puso eso en el hombre, que hay un Dios que se debe adorar? Si viajas alrededor del mundo, descubrirás que en cada sociedad hay evidencia de la ley moral de Dios. Vas a encontrar en las culturas que se prohíbe el homicidio. Vas a encontrar en las culturas que se prohíbe el robo, los falsos testimonios, la honra hacia los padres. En todas las culturas lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Aunque no tengan una ley escrita. Antes de conocer al Señor y de su palabra, cuando nosotros hacíamos lo malo, robábamos, mentíamos, no honrábamos a nuestros padres, adulterábamos, sabíamos que estábamos haciendo mal. Dice Pablo, nuestra conciencia nos acusa. Es como cuando tú estás así, ves a tu hijo y ¿qué pasó? ¿Por qué entras a mi cuarto? A ver, la conciencia, dices. La conciencia, ¿qué estabas haciendo? No, nada. ¿Qué estabas haciendo? La conciencia te acusa. El que anda con alguien que no es su mujer, escondidas. Ya que si eres descarado y la presentas y le dices a tu mujer, te presento a mi amante, ya tu mente, tu corazón está cauterizado. Y eso lo vamos a leer ahorita. Dios te ha entregado una mente reprobada. Tu conciencia ya no te manda señales de alerta. Nosotros podemos decir muchas cosas, hermanos. Tanto los que conocemos la ley, decir que amamos y obedecemos a Dios, que somos hacedores y no solamente oidores de su palabra. Y los que no conocen la ley, decir y mentirse a ellos mismos que lo que están haciendo moralmente no es malo. La vida que yo llevo no es mala. A ver, ¿por qué? ¿Por qué es malo lo que yo hago? Yo no voy a la iglesia, no conozco al Señor, pero ¿por qué como yo vivo es malo? A ver, no te engañes. No te engañes. Sabes que moralmente es malo.
Quieres engañarte a sí mismo, pero realmente tu conciencia te acusa. Te acusa. Que el mundo hoy lo haga ver como normal y bueno, es muy distinto. Pero cada uno tenemos una conciencia. Pero ¿sabes qué? Dice Pablo, tanto los que tienen la ley y dicen, yo sí lo obedezco, yo sí obedezco, el Señor sabe, el Señor conoce mi corazón, y como aquellos que no conocen la ley dicen, no, pues moralmente yo no hago nada malo, lo que yo estoy haciendo es bueno. No te engañes, dice Pablo en el versículo 16, todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todo lo secreto de la gente. Conforme dicen las buenas noticias que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Dice Pablo, un día todo va a salir a la luz. Tanto los que dicen que aman la ley, que obedecen la ley, tanto los que dicen, no, yo no la conozco y lo que yo hago no es malo. Dios va a revelar lo secreto. Todos sabemos innatamente lo que es bueno y lo que es malo. Lo triste es que preferimos comer del fruto prohibido en lugar de gustar y saborear del árbol de la vida. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y la gente amó más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Fíjate, versículos atrás de lo que Pablo está diciendo de las personas que no tienen ley, versículos atrás, en el Romanos capítulo 1, versículo 20 al 32, fíjate lo que Pablo dice. ¿Quién sabe si voy a alcanzar? A ver. Romanos capítulo 1, versículo 20 al 32. Te lo voy a leer en la traducción Nueva Versión Internacional. Está hablando el apóstol Pablo, dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie puede decir que no existe Dios. Su eterno poder, su creación, nos grita que hay un Dios. Nada sucede de la nada. No, es que venimos de la nada, nada produce nada. Sería muy tonto decirte, hermanos, nosotros una vez pasamos por aquí, no había nada. Pasamos al siguiente día y ya estaba este lugar. Este lugar nació de la nada. Ya estaba la televisión, el piano, todo ya estaba. Me dirías, ¿estás tonto? ¿Me quieres ver la cara? ¿Esto nació de la nada? No. Obviamente detrás de todo esto hay un creador. Hay un creador. Te pregunto, ¿eres o te haces? ¿De la nada todo el universo, el mundo? ¿De la nada? A pesar, dice el versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, que no hay excusa de que haya un Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Ahora todo el mundo sabe. Ahora en redes sociales todo el mundo opina. Todo el mundo es sabio, hasta los artistas. Es esto y es esto. Todos son sabios, todos opinan. Dice Pablo, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes
que eran réplicas de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones, lujurias, los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Quieres un retrato de la humanidad? Romanos 1:20. Y a pesar de que hacían esto y no conocían la ley, dice Pablo, no tienen excusa. No tienen excusa. Lo que Dios reveló en el Sinaí, lo que Dios manifestó, es lo que había en el hombre, lo que Dios ya había puesto en un principio. El hombre no tiene excusa, ya que viene de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley, lo que ordena la ley. Sabe innatamente lo que es bueno y malo, pero ama más las tinieblas que a la luz, porque sus obras son malas. ¿Qué fue lo que Dios reveló al hombre en el Sinaí? Su ley moral, como norma para obedecer. ¿Dónde está resumida esta ley moral, hermanos? En los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate del día de reposo, guarda el día del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, no codiciarás. De acuerdo a algunos teólogos, dicen que los 10 mandamientos estaban en una tabla, 4 mandamientos, los primeros 4, y en la otra tabla, los 6 mandamientos. Que la primera tabla es el amor a Dios y la segunda tabla, el amor al prójimo. Por eso Jesús dijo, en esto se resumen los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Cumple esto y cumples la ley. Hermanos, la ley es un regalo de Dios. No es un látigo divino para castigarnos.
Hay algunos que piensan que la ley de Dios es mala, es un látigo en el cual Dios se complace para castigarnos, un Dios que solamente está esperando a que te equivoques y diga, aquí te agarro. No, hermanos. Romanos 7:12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Hermanos, ¿por qué se necesita la ley de Dios? ¿Por qué se necesita la ley de Dios? Gálatas capítulo 3, versículo 19 nos dice, para que nosotros supiéramos lo que es el pecado ante los ojos de Dios. Nosotros, porque Dios ya lo sabe. Romanos 3:19 dice, entonces, versión lenguaje sencillo, Gálatas 3:19, perdón, lenguaje sencillo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos los que estábamos haciendo mal. Por esa ley serviría solo hasta que viniere el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. Hermanos, Dios nos dio sus leyes no porque él tuviera motivo para castigarnos, sino para el bien del hombre. La ley moral de Dios beneficia al hombre. Beneficia al hombre. ¿Por qué hay muchos creyentes que para abusar de la libertad en Cristo tienen este lema de ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? Hermano, el pastor nos ha predicado, guarda el día del Señor, yo bajo la gracia. Hermano, los 10 mandamientos siguen vigentes, ¿eh? Siguen vigentes. Y vamos a ver los 10 mandamientos en los siguientes estudios, mandamiento por mandamiento. Hay personas que hablan como si la ley de Dios fuese algo odioso, ofensivo y malo. Como si la ley de Dios fuese ofensivo, si fuese malo. Yo no entiendo, hermano, ¿cómo decimos que guardamos los mandamientos del Señor? Mira, es un mandamiento que yo he hecho mucho hincapié y hasta dimos una serie de este mandamiento, el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor crees que nada más es guardar su día aquí cuando vienes, las 2 horas que vienes? Y de ahí en más haces lo que tú quieres. ¿Por qué crees eso? Cuando dice guardarás el día. O sea, las 2 horas que vienes aquí no mientes, pero cuando ya sales de aquí sí mientes. Las 2 horas que vienes aquí honras a tu padre y a tu madre, pero cuando sales de aquí ya no los honras. No, ¿cómo crees, pastor? Eso siempre. ¿Y el día del Señor no? O sea, el día del Señor, ahí sí nos encanta decir por gracia y no por ley. La ley de Dios es buena. Es como las buenas reglas de los padres responsables. Es para el bien de sus hijos. Ponte un abrigo, te vas a enfermar. Tómate el medicamento para que te sanes. No brinques, te vas a caer. Por ahí no, cuidado. Aunque tu hijo dice, pero lo haces para fastidiarlo, para molestarlo o porque le amas y para su bien. La ley de Dios es igual, hermanos. Es para nuestro bien. Es para nuestro bien. La ley de Dios, hermanos,
No es mala, no es mala. Quitémonos ese concepto. Quizás nos adoctrinaron, o íbamos a algunas congregaciones donde nos adoctrinaron todo gracia, todo gracia, todo gracia, 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 gracia. La ley, esto no. Hay iglesias donde dicen, nosotros el Antiguo Testamento no lo vemos, puro nuevo. ¿Puro nuevo? ¿Cómo puedes considerar malos los 10 mandamientos? ¿Cómo los puedes considerar malos? Claro que no son malos. Los hizo un Dios santo y bueno. ¿Cómo van a ser malos? Si los hizo un Dios santo y bueno. Quizás algunos de ustedes dicen, sí, no son malos, pero son muy exagerados. ¿Exagerados? ¿Será malo y exagerado que Dios te pida que no hagas otros dioses falsos? ¿Será malo y exagerado que no tomes el nombre de Dios en vano? ¿Será malo y exagerado que cuides y guardes el día del Señor? ¿Será malo y exagerado que respetes a tus padres? ¿Será malo y exagerado que no seas un homicida? ¿Que no robes? ¿Que no des falso testimonio o hables mentiras? ¿Que no adulteres? ¿Que no codicies a la mujer de tu prójimo? ¿Será malo y exagerado? ¿De verdad crees eso? Hermano, Dios, quien nos creó, sabe que la sociedad funciona mejor sin adulterio, sin homicida, sin mentiras y sin idolatría. Dios lo sabe. No hay excusa, hermano. Tú que conoces la ley de Dios, pero te la vives condenando y juzgando los pecados de los que no conocen, dice Pablo. Pero cometes esos pecados. ¿Crees que escaparás de la ira de Dios? Tanto los que no conocen como los que conocen serán juzgados. Los que conocen porque tienen esa ley revelada, y los que no conocen porque Dios puso dentro de ellos en un principio su ley moral. Así que en el día del juicio nadie tendrá excusa para decir, yo no sabía, Señor. Sí sabías. Sí sabías. Voy a terminar, hermanos. Dice un comentarista esto: comencé a ver los 10 mandamientos bajo nueva luz. Cada mandamiento negativo podía expresarse positivamente, pues cada uno en esencia protege algo de gran valor en la humanidad. Yo, el Creador, les entrego a mí mismo, por lo tanto, no necesitan imágenes inútiles de madera o de piedra, pues me tienen a mí, que soy el Señor del universo. Yo les entrego mi nombre para que sean llamados por ese nombre. Traten el nombre como una sagrada posesión y no lo manchen tomándolo en vano. Hermanos, Dios no es Diosito. Dios no es papito. Es Dios y Padre. Papito, el que tienes a un lado. Dios es Padre. Yo he hecho la vida del hombre sagrada y eterna, estampando mi semejanza en todo recién nacido. Protegen y valoren lo que he creado. Dejen que viva, no lo maten. Yo les doy el matrimonio y el misterio e intimidad del amor entre un hombre y una mujer. Presérvenlo íntegro y no permitan su disolución por adulterio. Por supuesto, hermanos, que la ley de Dios no puede considerarse ni mala ni exagerada. Si no lo crees,
Si no lo crees de esta manera, si tú crees que la ley de Dios, ay, es mala, ay, es exagerada, dudo que seas cristiano. Dudo que seas creyente, que seas un nacido de nuevo. Realmente no conoces a Dios. No conoces a Dios. Dios siempre ha demandado de nosotros, hermanos, con esto termino, Dios siempre ha demandado de nosotros una obediencia perfecta, ya que Él es un Dios santo. Una obediencia no a medias, ya que la obediencia a medias, repito, es desobediencia. Una obediencia como Él la pide. ¿Quién ha podido y puede? ¿Quién ha podido, puede o podrá cumplir perfectamente su ley? ¿Quién puede obedecerlo perfectamente? La respuesta es nadie, hermanos. Porque la Biblia misma nos dice que si cumplimos 8 mandamientos, pero fallamos en uno, somos culpables de toda la ley. De toda la ley. El hombre no puede cumplir la ley. Y al no cumplir la ley dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿para qué Dios puso la ley moral en nosotros? La ha revelado, si de todo modo no la vamos a poder cumplir, para que sepas lo que es pecado y las terribles consecuencias que hay al vivir separado de Dios. Solo hubo un hombre que pudo cumplir la ley. Solo uno, el Cordero de Dios. Cuando Dios iba a sacar al pueblo de Egipto, le dijo, agarren un animal limpio, cordero limpio y sin mancha, que no tenga defecto, sacrifíquenlo, agarren su sangre y pónganla en los postes de su casa, porque yo voy a pasar y voy a traer juicio, y donde yo vea que está la sangre, no voy a tocar. Hermanos, necesitábamos a alguien que cumpliera perfectamente la ley. Ningún hombre, ningún ángel, ni ningún ser creado puede cumplir perfectamente la ley. Solamente nuestro Dios. Él tenía que hacerse hombre y dar su vida por nosotros. Tomar forma de hombre, ser un hombre y como hombre cumplir la ley de Dios. Y la cumplió. En él no había tacha. Nadie podía acusarlo de no cumplir la ley. De hecho, él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla, tal cual. Y a él, al cumplir la ley y morir en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que nos declara justos, inocentes. La ley ya no tiene de qué acusarnos, ya que Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Sabes qué nos muestra la ley, hermanos? Lo perverso que somos y que necesitamos de un Salvador. Corre a refugiarte a la cruz. Corre a refugiarte a su sangre. Corre a refugiarte a su sacrificio. Porque el Señor traerá juicio. Pero que cuando el Señor traiga el juicio, el Señor pueda ver el sacrificio de Cristo en ti. Refúgiate en tu Salvador. Ven al Señor. Es que yo nunca había escuchado la palabra, yo ya la había escuchado. No hay excusa. Sabes que como estás viviendo y lo que estás haciendo no es correcto. No te engañes. No te engañes. Ven a la cruz. Ven a Cristo. Señor, perdona mis pecados. Yo no puedo cumplir la ley, pero tú la has cumplido
por mí. Refúgiate en la cruz. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad, Señor. Dios fue manifestado en carne. Señor, a través de este estudio nos hemos dado cuenta que el hombre no tiene excusa delante de ti, Señor. Tanto los que conocen la ley como los que no la conocen. Porque los que hemos conocido la ley, Señor, seremos juzgados por lo que hemos conocido. Pero los que no conocen la ley, hay algo dentro de ellos, al igual que nosotros, que nos hace saber lo que es bueno y lo que es malo, que nos hace saber que hay un Dios que se debe adorar, que no debemos robar, matar, mentir. Lo hay. No hay excusa delante de ti, Señor. Señor, pero ¿quién puede cumplir la ley? ¿Quién puede obedecer perfectamente lo que tú has escrito en tu palabra? No existe nadie, Señor. Por más espirituales que demostremos ser, no existe nadie. Solamente tu Hijo lo pudo cumplir. Él es el sacrificio perfecto. Pero tu palabra dice que por nosotros se hizo pecado. Él cargó nuestro pecado. Lo que nosotros consideramos a veces bueno y normal, eso lo llevó a la cruz del Calvario, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Queremos refugiarnos en la cruz, Señor. Al darnos cuenta de la ley, Padre, nos damos cuenta de lo perversos que somos. Al leer Romanos, Señor, nos damos cuenta de la descripción del mundo y lo perdido que estamos. Y que el mundo necesita un Salvador. Pero ese Salvador ya vino hace 2000 años. Pero el mundo lo aborreció porque amó más las tinieblas que a la luz. Perdónanos, Padre. Nosotros ahora sabemos, nos es manifestado que Él es el Salvador del mundo y en el cual podemos encontrar salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual, Señor, podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Y en ese nombre y en ese sacrificio nos refugiamos. Corremos hacia la cruz y te pedimos perdón. Gracias, Padre eterno, por cada una de las personas que está aquí. Habla sus vidas, Señor. Si el mensaje no les fue grato, es porque es tu Espíritu Santo trabajando en sus vidas, Señor. Y si el mensaje ha llegado hasta lo más profundo de su corazón, también es tu Espíritu Santo trabajando en sus vidas, Dios. Yo te doy gracias, mi Dios, por esta iglesia local. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos,